stepped out of sight, lost in confusion. Still, I don't know why you covered your eyes. Is it just an illusion? Well, I know. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo la hora en que estén sintonizando este podcast, este video. Estamos transmitiendo en vivo desde la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia. El día de hoy contamos con una académica que yo admiro, yo diría, en la Facultad de Filosofía es de las que destaca, de las que abarrota salones, de las que todos están esperando la clase de los martes, porque sin duda alguna, si tienen la oportunidad, yo los invito a que o se inscriban a su clase si es que están estudiando filosofía, o puedan acudir de ahí de oyentes a una clase de la doctora Paulina Rivero Weber. Bueno, para contextualizar un poquito quién es ella, ella es doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM. También tiene la licenciatura y la maestría en esta misma universidad. Catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras, en la licenciatura imparte los cursos de ética. En maestría, bueno, en posgrado también imparte alguna cátedra. Miembro del Colegio de Bioética, a los cuales les mandamos un cordial saludo, que gracias a ellos pues también se han podido realizar muchas de las entrevistas que aquí les presentamos en Día Cero y en Proyecto Grado Cero en general. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, especialista en el pensamiento de filósofos alemanes como Nietzsche y Heidegger, dos pensadores de vital importancia para la filosofía y dos muy complejos. Sí. Uno por la manera de escribir, bueno, también Heidegger por la manera de escribir, sí. Pero Heidegger rompió paradigmas en la filosofía en el siglo XX. En los últimos años se ha dedicado en la investigación de temas relacionados con la bioética y el daoísmo y su relación con la filosofía occidental. Algunas de sus obras que pueden ustedes consultar, pueden adquirir: Nietzsche, Verdad e Ilusión, editorial UNAM e Ítaca; Aletheia, La Verdad Originaria, de editorial UNAM; Nietzsche, El Desafío del Pensamiento, editorial Siglo XXI. También coordinó Cuestiones Hermenéuticas de Nietzsche a Gadamer, por editorial UNAM e Ítaca. Coordinó junto con la doctora Asunción Álvarez del Río Textos de Bioética, volumen 2, de la editorial Fondo de Cultura Económica. Y por ahí un trabajo muy interesante que no lo he podido adquirir, no lo he podido consultar, pero sin duda alguna de ser muy padre poderlo escuchar. Nietzsche, su música, un disco con un estudio acerca de la relación que tuvo con Wagner. Bueno, esta relación de Wagner y Nietzsche muy discutida, muy abordada por la filosofía en diversos artículos de revistas como Nexos, Este País, Signos, El Periódico, Uno más Uno. Pertenece a diversas asociaciones académicas especializadas en el pensamiento de Nietzsche, como el Consejo de Dirección de la revista española Estudios Nietzsche. Y muy bueno, el día de hoy, para comenzar y para ya empezar a platicarles sobre especismo, la doctora publicó hace algunas semanas, no tiene yo creo que ni un mes, en un portal de internet que pueden ustedes consultar en Cuadribio, algunas implicaciones éticas de las ideas de progreso y evolución. Entonces ya nos tuvimos el acercamiento con ella el tercer Congreso de Liberación Animal, donde también habló un poquito sobre especismo, ahí ante algunos políticos de la asamblea y miembros de esta asociación y la sociedad en general interesados en los derechos de los animales y todo este movimiento que está en boga. Pues decidimos invitarla aquí a Proyecto Grado Cero y que nos platicara un poquito sobre especismo. Pues muchas gracias, doctora, por permitirnos acompañarnos. Gracias a ustedes. Y pues bueno, pues vamos a comenzar. Doctora, yo creo que de un inicio. A lo mejor para muchos es fácil entender qué es el especismo, para otros no, yo creo que la mayoría es un término poco utilizado. Es más, el diccionario de la Real Academia Española ni lo reconoce la palabra. No lo incluye todavía. No lo incluye. ¿Qué es el especismo? ¿Qué podemos entender por el especismo? Mira, yo creo que la
forma idónea para comprender este término es haciendo una relación con un par de términos que son muy similares y que nos quedan muy cercanos. El racismo y el sexismo. El racismo, pues todos sabemos lo que es el racismo, es la discriminación de otras razas diferentes a la propia en la creencia de que la propia es superior, ¿no? El sexismo, pues es la discriminación del otro sexo considerando que es inferior en algunos otros aspectos, ¿no? El especismo sería, el especismo sería, porque luego se escucha espejismo, ¿no? Es especismo. El especismo sería la discriminación de otras especies que viven con nosotros en este planeta, que se basa en la creencia de que nosotros somos la especie superior, ¿no? Y bueno, es una creencia que se basa fundamentalmente en la consideración de que la razón, la capacidad de razonar, pues, es un atributo que solo poseemos los seres humanos, por un lado, y que es el mejor atributo que se puede llegar a tener, ¿no? Entonces, el especismo se sostiene en esas dos creencias, ¿no? Que la razón es lo mejor que le puede suceder a una especie, ser capaces de razonar es lo mejor que le puede suceder a una especie, y que nosotros somos los únicos capaces de hacer esto. Entonces, por lo tanto, somos una especie superior. Y un argumento que poco a poco la misma filosofía, estudios de neurociencia, Sí. no solo de neurociencia, ¿no? De biología, somos resultados de la evolución, ¿no? De las Sí. especies. Sí, es un argumento que, bueno, desde muchos ámbitos ya es un argumento que se está tirando a la basura, porque primeramente desde el núcleo mismo de la filosofía ha habido un cuestionamiento muy fuerte de en qué sentido la razón nos hace realmente superiores. Si el ser capaces de razonar nos hace una especie superior, ¿por qué es que justo esa especie superior que somos está destruyendo el planeta? Es un poco un contrasentido. ¿O por qué justo esta especie superior, supuestamente, es justo la especie que no le puede dar a sus crías un lugar seguro para vivir? Sí. Cosa que muchas otras especies sí pueden. Otras especies no destruyen el planeta y pueden otorgarle a sus crías un lugar relativamente seguro para vivir. Entonces, la filosofía ha cuestionado mucho si en verdad la razón nos hace superiores, si no simplemente nos hace diferentes, ¿no? Y como decías tú, la biología y la neurociencia, por su lado, pues los descubrimientos de la neurociencia en animales son realmente impactantes. El fin de semana pasado estuve en un rancho y yo les contaba a los amigos que fueron conmigo y ellos se reían y no me lo querían creer, que hay un buen estudio, me parece que apareció en la revista Science, que demuestra que la gallina, ya no digas el chimpancé, ¿no? Ya no digas un animal que nos toque más cerquita, la gallina es un animal que no solo escucha la música, sino reacciona ante ella de diferentes maneras. Hay música que le gusta más, hay música que le gusta menos, y estos neurocientíficos midieron lo que llaman el escalofrío musical, que es como cuando tú escuchas algo que te gusta mucho, que te gusta tanto que nosotros decimos la piel se te pone de gallina, Sí, ¿no? sí. De hecho, así decimos. Bueno, la gallina también experimenta ese escalofrío musical cuando hay música que le gusta mucho. Entonces, bueno, lo que pasa es que no conocemos a los animales, no comprendemos la forma en que ellos conocen el mundo. Evidentemente no lo conocen de manera racional como nosotros, lo conocen por otras vías, pero eso no los hace inferiores, los hace simplemente diferentes. Entonces el especismo, volviendo a la pregunta original, el especismo es la creencia de que como especie somos la especie superior, que en el fondo es una creencia de cuño religioso, ¿eh? Es lo que, bueno, lo Sí. segundo me gustaría que expusiera un poquito más a detalle por qué existe un trasfondo. Y no, bueno, es religioso, pero también el movimiento, por así denominarlo, los ateos, también tienen esta creencia como muy metida en los genes. Claro, No sé. porque es muy chistoso lo que ocurre. Estos científicos que se consideran a sí mismos ateos, pero que consideran que el ser humano es la especie superior, en el fondo son profundamente
responden completamente, para decirlo con más claridad, responden a la estructura judeocristiana, que considera que el ser humano es el ser superior y que el ser humano está en el centro del mundo y que el mundo está ahí para que él pueda explotarlo. Entonces, es curioso cómo incluso desde el ateísmo se puede permanecer encerrado en la estructura religiosa, cuya base es somos un ser privilegiado, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, eso es lo que Nietzsche denunció. Nietzsche denunció, y por eso me parece grandioso su pensamiento, que no importa tanto el contenido de una filosofía o de una religión, que lo que realmente marca a una persona o a una sociedad es la estructura en la cual vive. Y si la estructura en la cual vivimos es una estructura religiosa, podemos creer que somos ateos toda la vida y decir que somos ateos, pero en el fondo estamos respondiendo a la misma estructura. Y el especismo, concretamente el especismo, la creencia de que el ser humano es una especie superior al resto de las criaturas, en el fondo es una creencia de cuño religioso. Entonces, aún el científico más ateo, si es especista, en el fondo conserva la médula de la religión, lo cual es Sí, ahora pensar también que la religión, bueno, a lo mejor a muchos nos causa escozor. Por ahí yo creo que mejor que Gadamer os diría que el concepto se ha ido utilizando otras palabras, secularizando, no ha ido tomando nuevos contextos, religión, pero recordemos que en época de los romanos la religión era parte del Estado, tan importante que pues el cristianismo lo adoptó como la religión, se adoptó como la religión del imperio. Entonces la religión siempre, en culturas más antiguas, siempre ha estado ligada al gobierno, a la forma de gobernar. Sí, desde Grecia me parece que esta forma de ser romana es una herencia más de las que Roma tiene de Grecia, ¿no? Esto es, la religión era el elemento que cohesionaba a la polis. Por eso el juicio de Sócrates es tan grave. Sí. Porque en el fondo de lo que se le acusa a Sócrates es de impiedad, de no tener los mismos dioses que la polis. Entonces, no tener los mismos dioses que el Estado, que la ciudad, o la ciudad-estado, pues, implicaba estar incluyendo dioses extranjeros y con ello darle fuerza al extranjero. Era un acto de traición política, no religiosa. Me parece, no sé qué pienses tú, pero yo creo que esto ya conlleva otra situación. Digamos, hoy el Estado, particularmente en México, y aquí sí tenemos que decir, en gran medida gracias a Juárez, ¿no? No se fusiona alrededor de la religión, ¿no? Y sin embargo, insisto, la estructura religiosa sigue en pie. Sí, no terminamos de notar en dónde se presenta, ¿no? Como en el caso del especismo, sí, como en el caso de esta creencia absurda de que porque somos capaces de pensar, somos superiores, ¿no? Ya si te pones a verlo, es completamente absurdo. Y ahí aborda, yo creo que una teoría muy, muy interesante, ¿no? El creacionismo, ¿no? O sea, una deidad, y también, bueno, una deidad crea al hombre a imagen y semejanza de Dios, y a las otras especies se quedan como a punto y aparte, ¿no? Sí. El mismo Popol Vuh maneja dentro de sus relatos una situación similar, ¿no? No es hasta que el hombre sale del maíz y alaba a los dioses, es cuando ahora sí ya el hombre está entero, antes no. Claro, es que si tú recuerdas, hay un fragmento de Heráclito que dice, si los peces tuvieran la capacidad de ser dioses, sus dioses tendrían la forma de un pez. Sí. Y se decretaría que el pez es la especie superior, ¿no? El ser humano decide que los dioses crearon todo. Los dioses se sentaron y dijeron, o el Dios, ¿no? En el caso del cristianismo, el Dios creó todo. En una semana de trabajo pesado se dio a la labor de crear todo cuanto existe, y al único ser que lo crea a su imagen y semejanza es al ser humano. Entonces, bueno, si tú aceptas eso, pues ya resulta indiscutible que el ser humano es el ser superior, porque es el único creado a imagen y semejanza de Dios. Sí.
pero caray, estamos en el siglo XXI. Yo creo que tendríamos que aceptar que los textos religiosos muchas veces incluyen metáforas y nos quieren hablar de manera no literal, ¿no? Y que si los tomamos de manera literal, pues caray, no llegamos a ningún lugar, Sí. ¿no? Ahora, tú hablabas de la secularización de la religión, me parece un concepto importante, porque yo creo que, por ejemplo, en pensadores como Nietzsche, podríamos interpretar, no está escrito pues, pero podríamos interpretar que hay una secularización de la religión. ¿En qué sentido? ¿Qué es la religión? Si nos atenemos a las etimologías que han sido cuestionadas, pero yo creo que son reales, de religare, la religión es lo que nos religa, ¿no? La religión es, como tú bien señalabas, es esto que liga a una comunidad, ya sea en una ciudad, en un estado, o en una comunidad más pequeña, como son las iglesias. Pero la religión, su papel es religar a los seres humanos, ¿no? ¿Qué pasaría si el factor que nos religa deja de estar fuera de este mundo? Deja de ser un Dios que está fuera de este mundo, o un principio que está fuera de este mundo, o un cielo o un infierno que están fuera de este mundo. ¿Qué pasa si el factor que nos religa está en este mundo? Entonces el factor que nos religa puede ser la vida, el respeto a la vida. Entonces podemos ser religiosos de la vida, ¿no? Si nuestro valor fundamental es la vida, pues para el especismo se abren puertas muy interesantes, porque entonces el respeto a cualquier ser vivo va a ser el mandato fundamental de esa religión de este mundo, de esa religión que no requiere de otros mundos, ¿no? Claro, y aquí enfrentaríamos paradojas propias del especismo, ¿no? Entonces un mosquito tiene el mismo derecho que un delfín. Bueno, quienes se dedican al especismo precisamente se dedican a resolver estas pequeñas paradojas, y evidentemente cualquier gente con un poco de sentido común puede saber que si una especie pone en peligro tu vida o la de tus seres, pues estás en el derecho de matarla, como en el caso del mosquito. Si te va a transmitir dengue a ti o a tus hijos, bueno, pues haces bien en matarlo, ¿no? Pero si no implica ningún peligro para ti, ¿por qué hacerlo? Sí, ¿no? Sí. Y bueno, yo una pregunta. Platón hace, él dentro de su pensamiento, hace la separación entre soma, cuerpo y alma. Desde una visión tripartita en la República y creo que en el Fedón y bipartita. ¿Cree usted o nos podría platicar acerca de esto, de esta división tanto bipartita o tripartita que llevan a tocar puntos similares, sea el parteaguas para hablar de un especismo? ¿O hay antes pensadores que así lo ven o no tiene relación? No, bueno, yo creo que lo que dices es muy importante. En el Fedón, como tú lo acabas de decir, Platón, pero fíjate que Platón no parte de cero. Hay un libro que yo le recomiendo a toda la gente que nos pueda estar escuchando. Hay un libro maravilloso de un señor que se llama Ervin Dodds, Dodds, sí. Dodds, D-O-O-D-D. ¿no? Exacto, Dodds. Sí. Y Dodds, el libro se llama Los griegos y lo irracional, está en español en Alianza Editorial. Y Dodds lo que nos hace notar es que finalmente Platón hereda un conglomerado que viene desde el orfismo y de algunos otros poetas, de algunas otras influencias, los pitagóricos, en fin. Pero la tradición occidental más vieja que escinde al ser humano en cuerpo y mente, o cuerpo y alma, como algunos van a traducir el concepto psique, ¿no? Algunos lo reducen como mentos, pero la base es dividir al ser humano entre sus aspectos materiales y sus aspectos espirituales, o sus aspectos intelectuales, ¿no? Entonces, cuando Platón lleva a cabo esto, lo está haciendo en nombre de una tradición que viene de muy lejos. Y yo creo que Platón mismo se dio cuenta de los tremendos problemas que llevaba esto, y por eso cambia su concepción de la psique
en La República, que es un texto posterior al Fedón, y ya no divide al ser humano en dos, sino en tres. Hay una concepción, como decías tú, tripartita del alma. Ahora, yo creo que el problema que nos queda es que la que se heredó a Occidente fue la del Fedón. Que retoma Aristóteles. Claro. Bueno, Aristóteles también tiene una concepción tripartita del alma. Yo te diría que retoma el cristianismo. Yo te diría, y aquí sí creo que otra vez Nietzsche tiene razón, caray, pues el cristianismo es platonismo un poco para el popolo, un poco bastante simplificado, ¿no? La base del cristianismo es Platón. Claro, Platón es mucho más complejo, Platón teje fino, es un filósofo genial. El cristianismo simplifica muchas ideas, concretamente del Fedón, y divide al ser humano en cuerpo y alma, ¿no? Y entonces somos un alma metida en un cuerpo que es una cárcel, como lo presenta el Fedón, ¿no? Y claro, entonces viene la cuestión, ¿y los animales tienen alma o no? Sí, porque ya desde ahí, pues, el decir que no tienen alma, ya lo segregaría, ya le daría un valor menor. Claro, y si tú recuerdas la época de la conquista española, parte de los argumentos que tenían algunos de los españoles para matar a los indígenas, incluso a los niños o a los bebés, era que no tenían alma. Entonces, hubo un racismo que se fundamentó en la idea del alma y que dijo, solo nosotros tenemos alma, los demás no tienen alma. Sí, Bartolomé de las Casas, por ahí fue se le considera uno de los primeros defensores de los derechos humanos, por así decirlo. Porque él abogaba de decir, bueno, tanto el indígena, el nativo de América es igual que nosotros los españoles. Claro. Sí. Y luchó ante ese racismo fundamentado en la idea de que el alma era una cuestión propia del europeo, ¿no? Sí. Bueno, sucede lo mismo con el especismo. Sucede exactamente lo mismo. Creemos que solo nosotros tenemos alma, o si somos ateos, creemos que solo nosotros tenemos capacidad de razonar. Y ya seamos religiosos o ateos, de cualquier manera creemos que nosotros somos un ser especial que tenemos el derecho de hacer con los demás lo que nos plazca. Entonces, bueno, pues yo sí tengo la esperanza de que algún día se logre superar el especismo, al menos en la medida en que se ha logrado superar el racismo. Y mira que lo estoy diciendo en un momento en que estamos en temporada de corrida de toros. Sí. ¿No? A mí lo que me parece terrible de las corridas de toros, yo insisto en que no es tanto que se mate el animal como el tormento al que se le somete. Entonces, torturar un animal durante 15 minutos, media hora, torturarlo para finalmente matarlo. A mí, verdaderamente, yo no puedo entender cómo podemos seguir haciendo eso. Cómo no podemos abrir los ojos y darnos cuenta de lo que quiere decir torturar un animal. Pero ojo, ahí podrían, para relacionarlo y a lo mejor les quede un poquito más claro el especismo, nos indignamos cuando vemos que a un recién nacido lo dejan tirado en la basura, o a X persona la maltratan, a una mujer le pegan. O sea, sí sentimos empatía, términos que utiliza Franz de Waal, ante nuestros semejantes, pero ante las otras especies con las cuales la misma neurociencia ha establecido por ahí aproximaciones, porcentajes, que cuánto es lo que nos diferencia este curso evolutivo con otras especies. Creo que es el 99%, por ejemplo, con grandes primates. Es impresionantemente pequeño. Sí, por eso Heidegger consideraba que era necesario, bueno, por eso y por muchas otras razones, para ser justa, Heidegger consideraba que era absolutamente necesario superar el humanismo, porque el humanismo parte de nada humano me es ajeno, y lo demás, y el ecosistema, y los animales. Estamos destruyendo el planeta y seguimos diciendo que nada humano nos es ajeno. Qué bueno que te solidarices con los demás seres humanos. Hay que seguir haciéndolo, hay que solidarizarnos con los demás seres humanos. Pero urge que nos solidaricemos con los demás animales, con las demás especies que habitan el planeta y con los ecosistemas. O sea, no solamente con lo que está vivo, también con lo que tiene otra forma de existencia, como los ríos, como los mares. Requieren que tengamos empatía
para que no terminemos destruyendo el planeta, ¿no? Sí, y es ahí un punto que rompería para nuestros radioescuchas, nuestros podescuchas o los que nos están viendo en video, rompe una de las instituciones jurídicas muy importantes, la concepción. Enfoquémonos en animales, ya no en especies vegetales, en animales, el quitarles la categoría de bienes que pues lamentablemente muchos de ellos son sujetos a acciones comerciales, a intercambio comercial. Claro. Entonces sí rompería al derecho civil, le daría pues una nueva labor que reinterpretar. El derecho está también en cambio, no hay que quedarnos con las instituciones arcaicas de Roma, sino también yo creo que es una gran labor que tenemos como abogados, buscar nuevas formas de poder de cambiar el estatus de cambiar el estatus jurídico del animal, sí, ¿no? yo lo que admiro es una campaña que por ahí en redes sociales, si la pueden consultar, muy interesante, es la de adopta. No compres, por ejemplo, animales de compañía. Claro. Eso es, yo creo que una forma muy importante de ir erradicando el especismo. Completamente. Y claro, y a la larga, pues tener abogados como ustedes que den la lucha por cambiar el estatus jurídico del animal. Es increíble que un animal sea un bien como lo es una mesa o una casa. Entonces, o son bienes de la nación o son bienes míos, y entonces esto es de veras es increíble que no podamos prosperar en esos aspectos, ¿no? Yo creo que cada vez hay más conciencia. Yo creo que el otro día platicaba de esto con mi hija, que es una joven como tú, y me decía, pues finalmente los jóvenes ya no vemos las cosas igual. Si tú vas a una corrida de toros, no hay gente joven. Sí hay, pero son menos. Son menos. Y eso da esperanzas, ¿no? Eso da esperanzas porque quizá los jóvenes ya traen una mirada nueva y estén un poco más abiertos al dolor ajeno. No nada más al dolor de otro ser humano, sino al dolor de otro ser vivo. Sí. Caray, es increíble que podamos pensar que los toros no tienen dolor, como tienen un sistema nervioso, indudablemente, de eso no hay ninguna duda, por supuesto que sufren. Que el dolor sienten, sí. Claro, no pueden decir, fíjense que me está doliendo lo que me están haciendo, pero como un torero arrepentido declaró, la gente no escucha porque no está lo suficientemente cerca, pero el toro llora y el toro grita de dolor. Entonces, caray, si no podemos comprender que el llanto y el grito es señal de dolor, pues ¿en qué nos hemos convertido, no? Sí. Y esto, bueno, solamente por aterrizar en los toros, pero está la caza, está, yo creo que estas granjas industriales de crianza de animales para consumo humano, que es terrible. Que es terrible, ¿no? Por ahí hay movimientos ambientalistas o movimientos que están a favor de los derechos de los animales, crean una metáfora que a mí me parece bastante interesante, que si los rastros o estos lugares donde tuvieran paredes de cristal, nos volveríamos todos vegetarianos, ¿no? Por la forma en que tratan a los animales. Pero ahí, bueno, me gustaría escuchar su reflexión ética, porque mucho de esto implica cuestiones éticas, la capacidad de yo reconocerme como un ser ético y poner en duda las normas morales, las normas sociales. Yo creo que el problema está en que hemos establecido una distancia tan grande entre nosotros y la naturaleza que ya no somos capaces de sensibilizarnos ante muchas cosas. Por ejemplo, esto que tú decías, ¿no? Pues vamos al súper y compramos la carnita ya lista para echarla en el sartén. ¿Qué pasaría si tuviéramos que salir a cazar? Yo no me opondría al consumo de carne si yo pudiera salir a cazar mi comida. Y igual que otros animales cazan para vivir, yo puedo cazar para vivir. A lo que yo me opongo es a lo que estamos haciendo, a la industria masiva, a las fábricas de comida que tratan a los animales como cosas. Yo creo que
esta distancia que hemos establecido entre nosotros y la naturaleza es lo que nos está transformando en monstruos. Somos monstruos de la razón. No solo la falta de razón, la irracionalidad, la locura tiene sus monstruos, también la razón tiene sus monstruos, y nosotros somos monstruos racionales. Alguna vez, para que mis hijos tuvieran contacto con la naturaleza, planté un limonero, y lo hice el día en que mi hijo pensaba que los limones que comprábamos en el súper nacían en el súper. Yo le expliqué el proceso, lo llevé a ver el limonero, y entonces él pensaba que detrás del súper había muchos limoneros. Pero finalmente es detrás del súper, ¿no? Entonces finalmente, ¿dónde está nuestro contacto, nuestro arraigo con la tierra? Pues ya no existe. Somos seres monstruosos que han nacido y vivido adentro de una ciudad monstruosa. Y claro, ¿a qué dolor nos enfrentamos al comer pollo o al comer cerdo o al comer res? A ningún dolor nos enfrentamos. Sería muy diferente optar por mi vida frente a la del animal y decirle al animal: espero hacer de ti algo digno, tengo que comerte para poder sobrevivir, pero tu sacrificio valdrá la pena, yo haré algo que honre tu vida, no sé, como lo hacían los antiguos pobladores de Mesoamérica, ¿no? Es muy diferente matar a un animal para sobrevivir y hacerlo con el respeto que el animal merece, a consumir el producto de una fábrica de alimentos que trata a los animales sin ninguna consideración, ¿no? Entonces, yo creo que en el fondo de esto está la pérdida del contacto con la naturaleza. Le hemos perdido el sentido a la vida. Sí, a mí me pasó una situación hace algunos ya meses, si no es que ya le ando pegando por ahí al año, de mi papá me acusa con el médico, dice, es que este chavo ya no quiere tomar leche de vaca. Y yo, pues no, pues porque yo previamente a decidir que ya no iba a consumir leche de vaca, yo me informé y encontré que ya no tenía un sustento médico, nutricional que me aportara algo. Para el adulto. Pero hoy en día nos venden los medios de difusión, nos venden la idea de que si no tomas tu vaso de leche por las mañanas, pues no desayunaste bien. Igual lo mismo pasa con la carne, ¿no? Si no comiste carne en tus 3 comidas al día, que generalmente así lo hacemos, te vas a enfermar, Ajá. vas a tener proteínas, sí, ¿no? Como si no hubiera cantidad de fuentes vegetales, y esto está también estudiado, de las cuales surgen las proteínas, ¿no? Sí, o sea, yo creo que es una situación bastante... Ahora, perdón, nada más déjame retomar tu idea, porque tú hablaste de la caza con Z, ¿no? Sí. Entonces, claro, a mí la caza me parece reprobable y me parece que es éticamente censurable cuando lo hacemos por diversión. Esto debería estar prohibido. No deberían de existir lugares en donde se permitía la caza. De nada. Temporadas, ¿no? Temporada de caza, o sea, temporada en que se te da permiso de matar a un animal. Me parece completamente absurdo. Yo la única forma en que me parecería justificada la caza sería si nosotros tuviéramos que cazar un animal para poder subsistir, para que nuestras familias pudieran subsistir, que no es el caso. Sí. Que no es el caso. Sí, ¿no? Sí, o sea, porque hay muchos otros medios que también está demostrado esto que decíamos, ¿no? Hay muchas formas de conseguir proteína para el cuerpo. Hey, usted maneja dentro de este artículo que publicó en Cuadribio una idea que me parece muy interesante y la voy a retomar. Las cosas de la naturaleza son buenas y así deben ser. No siempre son buenas para el ser humano. Son y punto. Pero terremotos, epidemias, huracanes, etc., la cultura debiera entonces desaparecer. Es una creación artificial. Por ejemplo, en el caso, un huracán es un proceso natural de enfriamiento de la Tierra. Ahorita con todo esto del calentamiento global y demás. ¿Es bueno o malo el calentamiento global para los que afirman que el hombre es la causa? La historia del ser humano ha sido una constante lucha por sobrevivir.
hacer una instancia más cómoda. ¿Qué opinión tiene ante esta situación? Porque muchas veces como seres racionales juzgamos de bueno o malo a la naturaleza, ¿no? Y muchas veces, en el caso de los huracanes, yo recuerdo mis clases de Derecho Ambiental que decía el maestro en turno, decía, es que pues a todos nos molestan los huracanes. Vean, hace unos años con este huracán que devastó Acapulco y que dejó a 101,000 comunidades de Acapulco incomunicadas, sin casas, sin bienes, o sea, los devastó completamente, los dejó en ceros económicamente, pero no nos damos cuenta que ese proceso es un proceso de enfriamiento que la misma Tierra está generando, porque por nuestras actividades estamos potencializando un calentamiento. Un calentamiento. Sí, bueno, yo creo que habría que distinguir dos aspectos. Uno, el de la naturaleza como un ser inocente, como un ser que simplemente es, y otro diferente es cómo nuestro trabajo en el mundo ha ocasionado que la naturaleza cambie y ha ocasionado un calentamiento global. Entonces, en el primer caso, cuando decimos que la naturaleza simplemente es y no es ni buena ni mala, yo a lo que me refiero es, vayámonos por ejemplo a Herculano, a Pompeya, ¿no? Cuando el Vesubio hizo erupción y mató a tantos seres, tanto humanos como animales, en Pompeya y en Herculano y en todos los alrededores, pues no podemos decir que el volcán es malo. El volcán simplemente es y está haciendo erupción, ¿no? Cuando un lobo se come a una oveja, o cuando un gato juega con una araña, no podemos decir es que ese lobo es malo o es que ese gato es malo. Entonces ese lobo y ese gato solo están siendo lobo y gato, ¿no? Me parece que no son ni buenos ni malos. El huracán no es bueno ni malo, simplemente es. Ahora, claro, nosotros como seres humanos, lo único que tendríamos que agregar es bueno para nosotros o es malo para nosotros, los seres humanos. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Si ensanchamos, si agrandamos el ámbito de nuestras preocupaciones, no a lo humano, sino a todos los seres vivos, entonces podríamos establecer qué es lo bueno y qué es lo malo para todos. Y si nos vamos un poquito más allá y abarcamos el río, la montaña, el ecosistema, entonces, caray, a mi modo de ver, la filosofía de Heidegger iba directo, bueno, todo el pensamiento de Heidegger tiene como fondo esta preocupación. Solo entonces podríamos crear un entorno bueno en sí, ya no bueno para los seres humanos o bueno para los animales, sino bueno que beneficiara no solo al ser humano, sino no solo a propiciar un humanismo, sino a propiciar un ecologismo radical, un cuidado del ecosistema, de todos los ecosistemas radicales. Pero sí creo que nos equivocamos cuando creemos que todo lo natural es bueno para nosotros. No todo lo natural es bueno para nosotros. En filosofía se ha llamado esto la falacia naturalista. Esto es, hay drogas naturales que si las tomamos morimos, ¿no? Por ejemplo, hay plantas como cierto tipo de hiedras que son venenosas, si las comemos morimos. Entonces, no todo lo natural es bueno para el ser humano, pero no porque no sea bueno para el ser humano es malo en sí. Simplemente es natural y tiene derecho a existir en su ecosistema. Yo no tengo necesidad de destruir todas las víboras venenosas. Pues claro que son malas para el ser humano, por supuesto, lo matan. Pero bueno, mientras ellas estén en su ecosistema, me parece que no tengo por qué hacer nada que les afecte, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que ese es un punto. Ahora, el otro es en lo relativo a lo que hemos hecho. Bueno, sí, yo creo que la naturaleza se ha tornado bastante más violenta con lo que nosotros hemos hecho. Y a mí a veces me da la impresión de que fuera un animal que se está sacudiendo de encima a la especie que le está haciendo daño, ¿no? A las bacterias que le están lastimando, ¿no? Como si el planeta fuera, lo sabemos, es un ser vivo, ¿no? Pero como si se estuviera sacudiendo
rascándose, esa especie que es como una urticaria que le ha salido y que se la tiene que quitar para poder seguir viviendo, que somos nosotros. Sí, dentro de haciendo ahorita alusión, este gran caimán, ¿no? Que vislumbra los mayas, ¿no? Y que se está sacudiendo y se está sacudiendo las pulgas, ¿no? Que vendríamos siendo muchos de nosotros. Muchos de nosotros que hacemos daño al planeta. Y pues sí, bueno, yo creo que a la larga terminará por sacudir bien sacudidos y la vida en el planeta tendrá que continuar. Sin ser humano, a no ser que el ser humano entienda, a no ser que el ser humano cambie y entienda que no es la especie superior, entienda que es una entre tantas. De no cambiar, yo creo que pues el planeta terminará sacudiéndose esa plaguita que tiene y la vida continuará en otras formas y en otras. Seremos como ahora son los dinosaurios, un recuerdo de algo que existió hace mucho tiempo, ¿no? Dentro de esta idea de especismo y también el artículo expone usted brevemente la idea de progreso, gira en torno a la idea de progreso, o sea, el ser humano es el que ha progresado más frente a otras especies. ¿Nos podría comentar un poco más? Sí, es que cuando me di a escribir este artículo para la revista Quadrivium, que es una revista dirigida por jóvenes, dije, bueno, ya que la revista me pidió escribir esto, pues no le puedo quedar mal a Quadrivium, y me puse a leer con mucho cuidado El origen de las especies, que siempre lo había leído a pedacitos porque me parecía que leerlo completo era cosa de especialistas en biología, ¿no? Y me di cuenta que el mismo Darwin tenía ciertas frases que se podían interpretar como apoyando la idea de progreso y otras en las que no era así, en las que más bien se apoyaba la idea de evolución. Entonces me pareció interesante distinguir entre progreso y evolución, porque finalmente, pues tú lo sabes, la idea de progreso ha sido muy cuestionada en el núcleo de la filosofía, ¿no? ¿Qué tanto el ser humano ha progresado? Digamos, supuestamente de Grecia a nuestros días hemos progresado, sin embargo, pues sí, hemos progresado en algunas cosas, pero en lo general estamos bastante mal. En lo general tenemos unas hambrunas brutales, en lo general el porcentaje de seres en muy malas condiciones es mayor. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir progreso? La idea de evolución no presenta este problema. La idea de evolución no presenta el problema que presenta la idea de progreso. La idea de progreso nos invita a pensar que vamos hacia arriba, que vamos mejorando, que somos mejores de lo que éramos hace 100 años o hace 200 o hace 1000 o hace 2000 y que seremos mejores dentro de 100 años. La idea de progreso nos invita a pensar que hemos progresado y que los seres humanos somos los que más hemos progresado en la carrera evolutiva. La idea de evolución no. La idea de evolución solamente nos dice somos entes en evolución constante y evolucionamos para diferentes lados. Nos adaptamos mejor. Nos vamos adaptando o nos desadaptamos y nuestra evolución comienza a ser una especie de involución en la cual pues la evolución va hacia abajo hasta nuestra extinción, ¿no? Yo creo que es más adecuada la categoría de evolución que la de progreso, porque la de progreso nos da la falsa idea de que realmente los seres humanos hemos evolucionado más que los demás y que por eso somos superiores, ¿no? Cuando dices, bueno, a ver, pero los seres humanos no hemos logrado movernos como se mueven los cardúmenes, ¿no? O los seres humanos no hemos logrado ciertas formas de conocimiento que tienen los caballos o los perros, ni logramos lo que hacen muchas aves. O sea, hay una serie de formas en que evolucionaron otros animales que nosotros no hemos logrado. Entonces, ¿quién es mejor y quién es peor? Caray, yo creo que tenemos que dejar de pensar en esos términos y comenzar a respetar en el otro animal sus diferencias, tanto buenas como malas para nosotros, las que nosotros consideramos buenas y las que nosotros consideramos malas. Entonces, la idea de evolución me parece más acertada, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí también Kropotkin, ¿no? También señala la idea del apoyo mutuo, pero el ámbito en donde se desarrolla
Kropotkin y Darwin fueron completamente, radicalmente diferentes. Claro, Uno en Siberia y el otro en climas tropicales de los Galápagos. Y Kropotkin admiraba mucho a Darwin, ¿eh? No pensaba... Kropotkin nunca pensó proponer una teoría alterna que destituyera a Darwin. Yo creo que lo que Kropotkin hizo fue algo muy grande y que no fue... Hasta ahorita comienza a ser valorado por biólogos como Franz de Waal, ¿no? Pero esto que hizo Kropotkin es fenomenal, porque lo que él vio fue algo que todos podemos captar. A mí cuando de niña me explicaban en la escuela la teoría de la evolución de las especies, yo veía de repente en la naturaleza cosas que se contradecían con algunas ideas que me habían explicado. Por ejemplo, yo veía que un ave era capaz de meter la cabeza en la boca de un cocodrilo para limpiarle los dientes, y el cocodrilo no se la comía, porque el ave estaba colaborando con el cocodrilo, le limpiaba los dientes y el cocodrilo le daba de comer al ave. Yo decía, eso no es lucha. Hay una parte del origen de las especies en la que Darwin dice, todo es lucha por la supervivencia. Pero él dice, no quiero decir que es solamente lucha, no es únicamente eso. Pero, dice, el muérdago que crece lucha con el otro muérdago que quiere crecer y lucha con el árbol, y el árbol que crece lucha por la tierra y lucha por el agua. Llega un momento que Darwin en todo ve la lucha por la sobrevivencia. Y Kropotkin lo que vio fue este otro ámbito. A ver, el ave que le está limpiando los dientes al cocodrilo no está luchando, se está alimentando de él y él está dando chance porque le quita la incomodidad de tener los dientes sucios. Entonces, yo creo que Kropotkin nunca quiso destituir a Darwin, lo admiraba mucho. Más bien, Kropotkin lo que hizo fue decir, aquí hay otro principio que también es importante. Los animales también se apoyan mutuamente para sobrevivir. Luchan cuando tienen que luchar y se apoyan mutuamente para sobrevivir cuando pueden hacerlo y cuando necesitan incluso hacerlo, ¿no? Entonces, a mí me parece muy hermoso que ahora biólogos tan especializados como el caso de Franz de Waal retomen a Kropotkin, ¿no? Sí. Que lo retomen y que encuentren casos concretos en los que se puede ver con toda claridad el apoyo mutuo de una especie con otra. Incluso en este libro Good Nature, que se llama Bien Natural, lo tradujeron un poco erróneamente como Bien Natural. En este libro, Franz de Waal nos deja ver ejemplos concretos de apoyo mutuo al interior de una sola especie o intraespecífico de una especie con otra, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la biología es muy hermosa. Yo creo que todos deberíamos estudiar un poco de biología porque nos ayuda a amar un poco más la vida, ¿no? Sí, ese libro tiene bastantes testimonios. Aquí en Jus Animalium sacamos 2 episodios sobre ese texto, sobre Bien Natural, y en el cual yo hice mucho hincapié porque tiene de ejemplos, pero impresionante. A mí el que me dejó... ese lo vi más bien en un video. Y también relata las ballenas cuando van a ser cazadas, como una que estaba enferma, cercaron las compañeras, cercaron a la que estaba enferma y no dejaron que la cazaran. Obviamente sí las cazaron, pues porque desde una altura con arpón las están cazando, pues las terminaron... Pero la forma en que ellas se protegen. Sí, pero entre ellas se protegían, o sea, entre ellas generan, y ahí a lo mejor me gustaría escuchar, porque es parte de este especismo, antropomorfizar conductas. O sea, es como que tendemos cotidianamente a decir, te comportas como un perro, o te comportas como tal, o no seas burro, ¿no? En la escuela. O sea, conductas... donde ese especismo lo seguimos cultivando día a día. Sí. O gritamos como si fuera un insulto animal. Sí, como si fuera algo negativo, ¿no? O sea, no. O muchas veces
haciendo alusión al racismo, ¿no? En los estadios de fútbol, ¿no? Que generalmente hacen estos sonidos de primates a los jugadores, a los futbolistas de raza negra. Creo que me parece absurdo pensar todavía que haya conductas, antropomorfizar conductas que los animales tienen o que son parte de ellos con el ser humano. Creo que son conductas que hay una, Franz de Waal lo deja ver, que hay una relación, pero es parte del proceso evolutivo. Es que lo que a mi modo de ver Franz de Waal muestra en cuanto a este tema, que tiene que ver con esto que tú dices, es que hemos creído, fíjate, la tesis detrás de ese libro que hemos estado comentando, del bien natural de Franz de Waal, la tesis central, que me parece una maravilla, es la siguiente. Nosotros, los seres humanos, no hemos logrado dar el paso a comprender que todo evoluciona. Él como biólogo dice, todo evoluciona. No es posible que algo no evolucione, porque entonces tengo que regresarme a la religión y creer que lo crearon seres superiores. Todo evoluciona. Entonces, lo que dice de Waal es, la moral también tiene que haber evolucionado entonces. Y lo que dice de Waal es, siempre creemos que las cosas malas de nuestra conducta son propias de los animales y las cosas buenas son propias de Dios. Si alguien hace una salvajada, le decimos animal, o le decimos burro, o le decimos eres un perro, porque es algo negativo y lo asociamos a animales. Si alguien hace una acción bella, decimos parece un ángel, ¿no? Entonces, de Waal dice, ¿cómo vamos a querer y a respetar a los animales con esta concepción? Lo que tenemos que ver es que lo que tenemos de bueno y lo que tenemos de malo los seres humanos es una evolución de los animales. No nada más lo malo viene de ellos, también lo bueno. Nuestra solidaridad, nuestra capacidad de afecto, nuestra capacidad para ayudar al desvalido, todo eso viene de los animales. Entonces, yo creo que cada vez que gritamos animal, pretendiendo que sea un insulto, deberíamos de imponernos a nosotros mismos, decirle a otra persona en el sentido positivo, animal, ¿no? Eres tan fuerte como un animal, ¿no? O sea, hay valorar a las personas de acuerdo a sus rasgos positivos y negativos implica reconocer, para Franz de Waal, que esos rasgos, tanto los positivos como los negativos, vienen de los animales. Vienen de los animales, no nada más lo que llamamos animalesco viene de los animales. Todo eso precioso que tenemos, que queremos que es tan bueno, como la compasión, como el amor, como la gratitud, como la humildad, como el pedir perdón, todas esas cualidades que tenemos como las bonitas, entre comillas, también vienen de los animales. Sí, yo vi apenas el fin de semana un manual de comportamientos de perros, donde decía, si tu perro tiende los ojos hacia arriba y la cabeza agachada, es que te está pidiendo perdón. Entonces, y uno a lo mejor dices, ay, ese está loco, ese manual, ¿no? De ese manual nada que ver. Pero si uno se pone a ver las cosas, muchas veces los animales, no con el lenguaje, no en castellano, no en inglés, no en francés, no a través de la lengua, pero con modos, claro, para Spinoza, claro, no con... se comunican, claro, interpretan la realidad de otras maneras que el ser humano. Claro. Y yo no estoy segura que los animales, dentro de su propia interpretación, que la harán a su modo, no de manera racional, yo no estoy segura que nos perciban como seres superiores, ¿eh? Yo no estoy segura que nos perciban como seres superiores. Nos pueden percibir quizá como seres empoderados, seres que tienen poder encima de ellos, pero superiores. Nosotros requerimos de instrumentos para comer, ellos no. Nosotros requerimos de cuencos para tomar agua, ellos no. O sea, hay muchas cosas que yo no estoy segura de que ellos puedan percibir como superiores. Un defensor de los animales, el otro día en la Cámara Legislativa, tú estabas, dijo, los animales en su gran mayoría nos deben de percibir a todos como nazis. Es un poco espantoso, pero bueno.
Sí, sin lugar a dudas, un toro en una corrida de toros no va a percibir al ser humano como un ser apacible, sino de una manera muy similar a como un judío podía percibir a un nazi en un campo de concentración, un ser que te atormenta, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que los animales a su modo perciben de una manera diferente a como nosotros percibimos, pero no estoy muy segura que nos perciban como seres superiores. Y esperemos que así sea. Sí, y que lo logremos comprender todos y que demos el paso más allá del especismo, ¿no? Bueno, y para ir cerrando, yo creo que esta charla, ¿qué podemos esperar de estos estudios de especismo al erradicar el especismo? ¿Qué opinión tiene acerca de esto, de buscar alternativas de ir erradicando este especismo? Bueno, yo creo que cada vez hay más conciencia y yo espero que esto siga. Cada vez son más los países del mundo en donde, por ejemplo, venden un huevo que llaman free range, ¿no? Que es huevo de gallina libre, de gallina que está ahí en una granja bien atendida y libre. Aún así habrá personas que decidan, como una opción ética, no consumir huevo, pero que las personas, yo creo que si la sociedad en su conjunto comienza a demandar cada vez más carne free range, huevo free range, bueno, por lo menos quienes consumen carne lo harán sin crueldad. Siempre habrá quienes decidan no hacerlo y quienes quieran seguir en el vegetarianismo, y pues me parece muy buena opción de vida. Pero yo creo que si la sociedad toma conciencia de lo importante que es respetar al animal, si la gente se sensibiliza ante el dolor de los animales y empieza a demandar que la comida que vendan, o empieza únicamente a comprar comida que no cause dolor a los animales, pues la industria en su conjunto, que no son tontos, tendrán que adaptarse a las nuevas condiciones para poder seguir vendiendo y tendrán que crear métodos no crueles para alimentar a las personas. Claro, lo ideal sería que optáramos por dejar de consumir animales, pero no toda la gente lo hace y me parece que tenemos que respetar. Entonces, yo creo que lo que podríamos esperar es que por lo menos nos sensibilizáramos ante el dolor de los animales y demandáramos más comida que no implique esclavitud y dolor para el animal. Sí, pues bueno, como siempre ya saben que el tiempo nos gana, nos lleva. Esperemos si les haya agradado esta charla. Ya saben que nos pueden consultar en Facebook, en Revista Grado Cero. Ahí estamos subiendo día a día los contenidos que se generan aquí en Proyecto Grado Cero. También en la página de Facebook nos pueden encontrar como Ius Animalium, en Twitter como @Ius Animalium. También ahí nos pueden consultar. Estamos subiendo los contenidos que se están generando para Ius Animalium y en Revista Grado Cero, pues en general para todo el proyecto. Esta charla, pues agradezco públicamente que nos haya podido acompañar. Gracias a ustedes por invitarme. Que nos haya podido acompañar y pues mejor, más que nada, de escuchar el testimonio de una especialista, de una connotada académica de nuestra universidad que se está interesada en estos temas, en estos nuevos campos de la bioética que poco han sido abordados, han sido separados. Hoy nos preocupamos por aborto, por eutanasia, y seguimos en esos temas, que ya hay solución para los temas, pero no los hemos querido plasmar políticamente y jurídicamente, claro, como deben de ser abordados, y preocuparnos ya por otros temas que día a día surgen. Y creo que este tema es uno de los que empiezan a tomar mucha importancia en el ámbito de la bioética desde diferentes áreas del conocimiento. Nos estamos viendo, reitero que les haya agradado, y ya saben que nos pueden descargar vía iTunes, Podomatic, iVoox, y escuchar desde cualquier plataforma en que ustedes tengan acceso. Y pues muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Hasta pronto.
donde también habló un poquito sobre especismo, ahí ante algunos políticos de la asamblea y miembros de esta asociación y la sociedad en general interesados en los derechos de los animales y todo este movimiento que está en boga. Pues decidimos invitarla aquí a Proyecto Grado Cero y que nos platicara un poquito sobre especismo. Pues muchas gracias, doctora, por permitirnos acompañarnos. Gracias a ustedes. Y pues bueno, pues vamos a comenzar. Doctora, yo creo que de un inicio. A lo mejor para muchos es fácil entender qué es el especismo, para otros no, yo creo que la mayoría es un término poco utilizado. Es más, el diccionario de la Real Academia Española ni lo reconoce la palabra. No lo incluye todavía. No lo incluye. ¿Qué es el especismo? ¿Qué podemos entender por el especismo? Mira, yo creo que la forma idónea para comprender este término es haciendo una relación con un par de términos que son muy similares y que nos quedan muy cercanos. El racismo y el sexismo. El racismo, pues todos sabemos lo que es el racismo, es la discriminación de otras razas diferentes a la propia en la creencia de que la propia es superior, ¿no? El sexismo, pues es la discriminación del otro sexo considerando que es inferior en algunos otros aspectos, ¿no? El especismo sería... El especismo sería, porque luego se escucha espejismo, ¿no? Es especismo. El especismo sería la discriminación de otras especies que viven con nosotros en este planeta, que se basa en la creencia de que nosotros somos la especie superior, ¿no? Y bueno, es una creencia que se basa fundamentalmente en la consideración de que la razón, la capacidad de razonar, pues, es un atributo que solo poseemos los seres humanos, por un lado. Alemanes como Nietzsche y Heidegger, dos pensadores de vital importancia para la filosofía y dos muy complejos. Sí. Uno por la manera de escribir, bueno, también Heidegger por la manera de escribir, sí. Pero Heidegger rompió paradigmas en la filosofía en el siglo XX. En los últimos años se ha dedicado en la investigación de temas relacionados con la bioética y el daoísmo y su relación con la filosofía occidental. Algunas de sus obras que pueden ustedes consultar, pueden adquirir, Nietzsche, Verdad e Ilusión, editorial UNAM e Ítaca, Aletheia, La Verdad Originaria, de editorial UNAM, Nietzsche, El Desafío del Pensamiento, editorial Siglo XXI. También coordinó Cuestiones hermenéuticas de Nietzsche a Gadamer, por editorial UNAM e Ítaca. Coordinó junto con la doctora Asunción Álvarez del Río Textos de Bioética, volumen 2, de la editorial Fondo de Cultura Económica. Y por ahí un trabajo muy interesante que no lo he podido adquirir, no lo he podido consultar, pero sin duda alguna de ser muy padre poderlo escuchar. Nietzsche, su música, un disco con un estudio acerca de la relación que tuvo con Wagner. Bueno, esta relación de Wagner y Nietzsche muy discutida, muy abordada por la filosofía en diversos artículos de revistas como Nexos, Este País, Signos, El Periódico, Uno más Uno. Pertenece a diversas asociaciones académicas especializadas en el pensamiento de Nietzsche, como el Consejo de Dirección de la revista española Estudios Nietzsche. Y muy bueno, el día de hoy, para comenzar y para ya empezar a platicarles sobre especismo, la doctora publicó hace algunas semanas, no tiene yo creo que ni un mes, en un portal de internet que pueden ustedes consultar en Cuadribio, algunas implicaciones éticas de las ideas de progreso y evolución. Entonces, ya nos tuvimos el acercamiento con ella, el tercer Congreso de Liberación Animal. Y que es el mejor atributo que se puede llegar a tener, ¿no? Entonces, el especismo se sostiene en esas dos creencias, ¿no? Que la razón es lo mejor que le puede suceder a una especie, ser capaces de razonar es lo mejor que le puede suceder a una especie, y que nosotros somos los únicos capaces de hacer esto. Entonces, por lo tanto, somos una especie superior. Y un argumento que poco a poco la misma filosofía, estudios de neurociencia, sí. No solo de neurociencia, ¿no? De biología, somos resultados de la evolución, ¿no? de las sí. especies,
Sí, es un argumento bueno, desde muchos ámbitos ya es un argumento que se está tirando a la basura, porque primeramente desde el núcleo mismo de la filosofía ha habido un cuestionamiento muy fuerte de en qué sentido la razón nos hace realmente superiores. Si el ser capaces de razonar nos hace una especie superior, ¿por qué es que justo esa especie superior que somos está destruyendo el planeta? Es un poco un contrasentido. ¿O por qué justo esta especie superior, supuestamente, es justo la especie que no le puede dar a sus crías un lugar seguro para vivir? Sí. Cosa que muchas otras especies sí pueden. Otras especies no destruyen el planeta y pueden otorgarle a sus crías un lugar relativamente seguro para vivir. Entonces, la filosofía ha cuestionado mucho si en verdad la razón nos hace superiores, si no simplemente nos hace diferentes, ¿no? Y como decías tú, la biología y la neurociencia, por su lado, pues los descubrimientos de la neurociencia en animales son realmente impactantes. El fin de semana pasado estuve en un rancho y yo les contaba a los amigos que van conmigo y ellos se reían y no me lo querían creer, que hay un buen estudio, me parece que apareció en la revista Science, que demuestra que la gallina, ya no digas el chimpancé, ¿no? Ya no digas un animal que nos... Tired of waving goodbye, you kept out of sight, lost in confusion. Still, I don't know why you covered your eyes. Is it just an illusion? Well, I know. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo la hora que estén sintonizando este podcast, este video. Estamos transmitiendo en vivo desde la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia. El día de hoy contamos con una académica que yo admiro, yo diría en la Facultad de Filosofía es de las que destaca, de las que abarrota salones, de las que todos están esperando la clase de los martes, porque sin duda alguna, si tienen la oportunidad, yo los invito a que o se inscriban a su clase si es que están estudiando filosofía, o puedan acudir de ahí de oyentes a una clase de la doctora Paulina Rivero Weber. Bueno, para contextualizar un poquito quién es ella, ella es doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios, de la UNAM. También tiene la licenciatura y la maestría en esta misma universidad. Catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras, en la licenciatura imparte los cursos de ética. En maestría, bueno, en posgrado también imparte alguna cátedra. Miembro del Colegio de Bioética, a los cuales les mandamos un cordial saludo, que gracias a ellos pues también se han podido realizar muchas de las entrevistas que aquí les presentamos en Día Cero y en Proyecto Grado Cero en general. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, especialista en el pensamiento de filósofos animales. Toque más cerquita, la gallina es un animal que no solo escucha la música, sino reacciona ante ella de diferentes maneras. Hay música que le gusta más, hay música que le gusta menos, y estos neurocientíficos midieron lo que llaman el escalofrío musical, que es como cuando tú escuchas algo que te gusta mucho, que te gusta tanto que nosotros decimos la piel se te pone de gallina, sí, ¿no? Sí. De hecho así decimos. Bueno, la gallina también experimenta ese escalofrío musical cuando hay música que le gusta mucho. Entonces, bueno, lo que pasa es que no conocemos a los animales, no comprendemos la forma en que ellos conocen el mundo. Evidentemente no lo conocen de manera racional como nosotros, lo conocen por otras vías, pero eso no los hace inferiores, los hace simplemente diferentes. Entonces el especismo, volviendo a la pregunta original, el especismo es la creencia de que como especie somos la especie superior, que en el fondo es una creencia de cuño religioso, Es lo que, bueno, lo segundo me gustaría que expusiera un poquito más a detalle.
por qué existe un trasfondo. Y no, bueno, es religioso, pero también el movimiento, por así denominarlo, los ateos, también tienen esta creencia como muy metida en los genes. Claro, No sé. porque es muy chistoso lo que ocurre. Estos científicos que se consideran a sí mismos ateos, pero que consideran que el ser humano es la especie superior, en el fondo son profundamente, responden completamente, para decirlo con más claridad, responden a la estructura judeocristiana, que considera que el ser humano es el ser superior y que el ser humano está en el centro del mundo y que el mundo está ahí para que él pueda explotarlo. Entonces, es curioso cómo incluso desde el ateísmo se puede permanecer encerrado en la estructura religiosa, cuya base es somos un ser privilegiado, ¿no? Entonces,